me llama la atención que dice aquí, escribe al ángel de la iglesia. Ángel de la iglesia. Es bueno que ustedes sepan que al Dios referirse al ángel de la iglesia no es a un personaje invisible. No. Dios se está refiriendo al pastor de la iglesia. Ese es el orden. Así es como Dios trabaja. Le quiere decir algo a la iglesia, le está mandando un mensaje, pero no lo va a hacer en una situación de anarquía, cada uno saliendo con una profecía, el otro diciendo otra cosa, sino que Dios trabaja por el orden, y el orden es que la iglesia terrenal tiene un pastor. Es una gran responsabilidad, y por eso siempre usted debe orar por los pastores, porque no es una responsabilidad sencilla. Observen que la carta dirigida por el Señor aquí no se la mandó a la iglesia en general, sino al ángel de la iglesia. A ese es que Dios le dice la situación de cada una de ellas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Oye lo que le dice a esa iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Me llama mucho la atención que aquí el Señor no dice yo soy Jesús, no dice te habla Cristo, no dice te habla Dios, sino que a través de Juan, quien pudo ver todas estas cosas como lo que son las 7 estrellas en su diestra, los 7 candeleros de oro, le presenta más bien lo que Juan vio que rodeaba al Señor. Por eso le dice, el que está hablando contigo es ese, el que tiene 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Qué es lo que dice? Versículo 2. Yo conozco tus obras. Me detengo ahí porque es muy importante el nosotros saber, yo como pastor, usted como miembro o cualquier persona que me esté escuchando, saber que Dios nos está diciendo, yo conozco tus obras. Esto por un lado es bueno, por el otro no tan bueno, porque en el sentido de que Él conoce mis obras, me debe a mí dar tranquilidad porque sé que Él sabe lo que yo estoy haciendo. Y es una palabra ahí que a los pastores, a los líderes, a todo el que está trabajando para Dios, debe estas palabras darle aliento, porque lo que está diciendo Dios es yo conozco lo que tú estás haciendo. Para aquellos que le encantan los reconocimientos y que se sienten mal cuando no le dan esos reconocimientos, valga la redundancia. Pero también de la parte que no es muy buena es que también Él conoce tus obras, lo que indica que si no lo está haciendo bien, Él lo sabe. Es un gran desafío, entonces, y esto debe llevarnos a obrar siempre bien. Esto va para todos. Obrar siempre bien. Esté frente al pastor o no esté frente al pastor. Esté frente a los hermanos de la iglesia o no lo esté. Debe obrar bien por la sencilla razón de que en el versículo 2 dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo creo que la mentira más peligrosa es la que nos hacemos a nosotros. Cuando usted pretende pararse en un altar o frente a cualquier persona tratando de presentar una imagen o tratando de presentar una vida que no es la que usted está viviendo. Digo que es la peor mentira porque te está engañando a ti. Siendo que Dios conoce nuestras obras, entonces todo lo que hagamos, todo lo que nos toque hacer, vamos a hacerlo
tomando en cuenta que Dios conoce lo que estamos haciendo. Y le dice, conozco también tu arduo trabajo y paciencia. Óiganme cómo le está diciendo el Señor. Miren, hermanos de Éfeso, yo conozco su obra, yo sé lo que ustedes han pasado, cómo ustedes me han servido, lo mínimo que ustedes han hecho, aunque no se le ha dado reconocimiento, yo lo conozco. Tranquilo si no te reconoce el hombre. Esa es una cosa que a mí me ha dado muchos resultados. Y es el no esperar reconocimiento de los hombres. Y no es que no vienen. Yo doy gloria al Señor por los reconocimientos de los hombres que Dios me ha permitido recibir. Y los recibo con mucha humildad para la gloria del Señor. Pero me ha dado muchos resultados. Y la mayoría de esos reconocimientos siempre me sorprenden. ¿Saben por qué? Siempre me sorprenden porque nunca los estoy esperando. Nunca. El asunto es que debemos trabajar para Dios sabiendo que Él está atento, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día. Fíjense cómo él está, posiblemente a esta iglesia nadie le estaba reconociendo sus méritos, pero Dios le está diciendo, yo sé que tú cómo han sido tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Observe que Dios está de acuerdo en que usted no le pase paños tibios a los malos. No se me confundan, que muchas veces a los pastores quieren tildarnos de que no tenemos amor. Y muchas veces los hermanitos no llegan a darse cuenta de ciertos personajes que llegan a nuestras iglesias y que nosotros por ética no vamos a señalarlo públicamente, pero sí vamos a tomar medidas para que no hagan daño al rebaño. No hay una iglesia que no reciba la visita en algún momento de esos personajes a lo que le llama aquí el Señor malo. Dice, y que no puede soportar a los malos. Y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Observen, le está diciendo el Señor, ustedes tienen mi aprobación en el sentido de que han sabido discernir, tener la visión para saber quién va de parte mía y quién no. Y ustedes lo han probado. Por eso que cuando usted ve al pastor tomar alguna decisión sobre alguna persona, si usted no lo entiende bien, ore. Porque no siempre se dice todo, pero si el pastor cuando ve que alguien va a ser un problema para el rebaño, tiene que tomar decisiones. Aquí está diciendo, los ha probado y los ha encontrado, estamos en el versículo 2, los ha encontrado mentirosos. Dicen ser apóstoles, dicen ser hombres de Dios, han entrado a tu iglesia, dice aquí, han llegado a tu iglesia, hermano de Éfeso, y ustedes lo han probado y los han hallado mentirosos. Y Dios le está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han hecho. Porque la iglesia tiene que entender que no todo el que entra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero le sigue diciendo en el 3, y has sufrido también. Todos son puntos positivos. Has sufrido y has tenido paciencia. Otro punto positivo. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Oiga, cuántas cualidades. Ha probado a los falsos apóstoles. Ha podido descubrir a los mentirosos. Ha sufrido por la obra. Ha tenido paciencia en ese trabajo que te asigné. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, no ha desmayado. Es una iglesia que Dios le tiene un depósito de todo lo que ella ha hecho que ha sido positivo. Repito, haga para Dios lo que hay que hacer con amor, con entrega, sin ningún tipo de queja, sin esperar nada de los hombres, porque aquí Dios le está mencionando a esta iglesia, punto por punto, todo lo que recibió allá arriba de su trabajo. Y Dios le dice, tengo esto que conozco tus obras. Si no te la reconocen los hombres, yo te la reconozco. Pero todo cambia en el versículo 4. En el versículo 4 le dice el Señor, pero hay un problema. Ahí parece como que cayó un jabón en el sancocho. Porque en el versículo 4 a esta iglesia que Dios le dice todo lo bueno que ha hecho, tiene que decirle también una verdad y es, pero tengo contra ti. Sería, hermanos, es muy fuerte cuando nosotros recibimos del Señor esas palabras. Tengo contra ti. Está muy bien. Te convertiste al Señor. Has levantado iglesias. Eres un apóstol. Has sufrido. Has pasado pruebas difíciles. Le ha negado al diablo todo lo que te ha presentado en todos estos años. Me has sido fiel en tantas cosas, pudiste testificar de mí en lugares difíciles, has sido un fiel testigo en todo tiempo, pero que entonces termine diciendo, pero tengo contra ti, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estamos en Apocalipsis 2, versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay que analizar esto, porque todos los elogios, todo lo que dice el Señor que esta iglesia hizo, todo lo que sufrió, todo lo que trabajó, la visión para conocer a los mentirosos, el trabajo arduo en la obra de Dios. Sin embargo, ahora le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, ahí pasó lo siguiente. O esta iglesia dejó en ese momento cuando recibe el mensaje, no estaba haciendo lo que hacía al principio. Porque el que tú no estés haciendo algo hoy no significa que Dios no tenga pendiente lo que tú hiciste ayer. Porque Dios no es como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Bueno, yo puedo pasarme la vida entregándome a la gente, gastarme con la gente, sirviéndole. Usted también. Usted puede pasarse la vida ayudando a las personas. Usted puede gastarse dando el todo. Y el día que usted falló o el día que usted no pudo corresponderle a alguien como él esperaba, esa persona olvida todo lo bueno que usted hizo y por esa cosa que usted no pudo hacer, tiran por tierra todo lo bueno que usted hizo. Pero Dios no es así. Entonces, tomando en cuenta esta parte, podríamos decir
que todos los elogios que Dios le presenta a esta iglesia de Éfeso, que ya le mencioné en el versículo 2 y 3, posiblemente dejaron de hacerlo. Es una posibilidad. La otra posibilidad es muy posible que todavía lo estaban haciendo. Todavía trabajaban arduamente. Todavía seguían velando por la sanidad de la iglesia, observando a los mentirosos. Todavía siguen con la paciencia y el trabajo. Pero es muy posible que ahora no lo estén haciendo con la pasión que lo hacían antes. Me explico. Es posible que mucha gente que hoy me ve todavía siga predicando, todavía se siga congregando, todavía siga cantando en el coro de la iglesia, todavía siga pastoreando, pero es muy posible que lo esté haciendo sin pasión, solamente por cumplir. Si hay algo que yo le pido al Señor y le pido a ustedes que oren por mí por eso, si hay algo que le pido al Señor es que me ayude a mantener la pasión a lo de Él hasta el último día de mi vida. Que no caiga en el gran descuido de hacer la obra de Dios solo para salir de un compromiso. El día que ya a mí no me guste ir al culto, que ya yo hacer esto que estoy haciendo sea una carga, lo hago como quiera, pero para mantener mi conciencia tranquila, así Dios no lo quiere. Por eso le está diciendo, todo lo que te he dicho, todos los elogios que te he dado, ahora prácticamente pueden sufrir porque hay un problema, que tú has dejado tu primer amor. Lo has dejado. No eres el mismo. No eres la misma iglesia. No está igual. Ya no te congrega igual. Ya no canta igual. Ya no predica igual. Ya tu conversación no es igual. El primer amor lo ha perdido. Eres un cristiano porque sigue asistiendo a la iglesia. Eres un cristiano porque aún desempeña un ministerio, pero lo está haciendo de una manera que a Dios así no le agrada. ¿Qué le recomienda? Porque eso es importante también. ¿Qué les recomienda Dios a esta iglesia de Éfeso? Ya olvidándonos un poco de esa iglesia, y tenemos que pensar en nosotros, porque ya Dios le habló a la iglesia en aquel tiempo, ahora nos está hablando a nosotros. Le está recomendando lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1, recuerda de dónde has caído. Muy importante usted hacer memoria de dónde usted se cayó. Porque todo el que hoy ha perdido lo que es fervor, ha perdido pasión, debe comenzar a meditar y regresar al punto de donde estaba cuando Dios lo aprobaba. Todos nosotros, yo se lo garantizo, todos nosotros en nuestra vida cristiana tenemos un punto de referencia donde decimos, yo recuerdo en el año tal, cuando yo ayunaba más, cuando yo predicaba, oye, Dios me usaba.
Yo tenía una unción tremenda y hasta recuerdan la fecha y recuerdan lo que Dios hacía con ellos. Aquí te está diciendo Dios, recuerda de dónde has caído. Vamos a ver, vamos a analizar. Porque si tú recuerdas de dónde has caído, entonces también vas a recordar qué tú hacías cuando caíste de esa estabilidad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tienes que arrepentirte. Cualquiera dirá, bueno, pero el único que tiene que arrepentirse es el que ha cometido pecado. Y regularmente pensamos en pecado de adulterio, de fornicación, de robo, etcétera. No, pero si Dios manda aquí a arrepentirse, no lo están mandando a arrepentirse de pecado de ese tipo. Lo están mandando a arrepentirse de qué, de su frialdad, arrepentirse de su descuido. Usted dejó de orar, debe arrepentirse y decirle, Señor, perdóname porque yo me descuidé. Perdóname este descuido, Señor. Señor, perdóname mi negligencia para yo congregarme. Señor, perdóname porque yo me congregaba. Yo me congregaba 2 y 3 veces a la semana, Señor. Perdóname porque yo dejé eso. Ahora me congrego a veces los domingos. Señor, perdóname porque yo llegaba temprano a la iglesia para poder orar. Ahora si llego es tarde. Señor, perdóname porque yo anteriormente le predicaba a mi familia. Anteriormente yo le testificaba a mis compañeros de trabajo. Anteriormente yo recuerdo que yo daba tratados. Anteriormente cuando se estaba hablando de cualquier conversación, yo hablaba de ti. Y ahora hablo de política, ahora hablo de problemas económicos, ahora hablo... No. Entonces, aquí está diciendo el Señor que debemos, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, repito, no de adulterio y fornicación. Ahí no es que está hablando el Señor. Arrepiéntete de tu estado de tibieza. Y oye, se lo pone más sencillo. Y haz las primeras obras. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Porque yo he escuchado a cantidad de gente decir, pastor, wow, cuando yo me convertí, yo hacía esto, yo hacía aquello. Cuando yo me convertí, a mí no me importaba lo que me dijeran. Yo no estaba atento a que me hablara aquel, al chisme, a que me habló del otro. Yo estaba atento a mi Dios. A mí nadie me desenfocaba. Yo estaba en lo mío. Entonces, vuelve a las primeras obras. Ahora bien, los hermanos saben que yo le he hablado en algunos estudios que Satanás es experto en no ceder el terreno que te quita. Te lo voy a explicar. Inmediatamente Satanás logró en ti hacerte retroceder, pone fortaleza en esa área para que usted no recupere lo que perdió. Si usted oraba a 1 hora de la madrugada y dejó de hacerlo, para poder hacerlo otra vez, va a tener que hacer un esfuerzo doble. Porque el enemigo inmediatamente te quita un terreno, ahí mismo deja fortaleza satánica para que usted no pueda recuperarlo. Si usted era de los que se congregaba normalmente en la iglesia, usted iba al culto de oración, usted iba al culto familiar, usted iba al culto del domingo, y de repente el enemigo te convenció para fraccionar. Bueno, yo no voy a ir el día del estudio, yo no voy a ir en la oración, yo solamente voy a ir los domingos. Comenzó a ir los domingos. El enemigo de una vez pone fortaleza
Y el día, y estoy completamente seguro, que gente que me está oyendo hoy me va a dar la razón. El día que usted diga, voy a volver a congregarme los viernes, voy a volver a congregarme los martes, usted verá lo difícil. No va a poder, es muy difícil porque el enemigo arrecia. Incluso he tenido la experiencia de hermanos que me han dicho, pastor, mire, desde esta semana me integro a los matutinos. Desde esta semana me integro a la oración de las 3. Desde esta semana me integro a la oración de los martes. Al no verle, cuando le pregunto, me dicen, ay, pastor, usted no sabe, ya tenía todo listo para salir para la iglesia y se me presentó esto, se me presentó aquello y no pude ir. Ay, pastor, yo quería ir el viernes al culto. Mire, eso fue el mismo Satanás, no pude. Claro, hay una fortaleza. Usted se dio un terreno en la guerra cuando el enemigo pudo avanzar y usted retrocedió. El enemigo arremete para que usted siga retrocediendo. Entonces, cuando Dios dice aquí, dándole la fórmula para recuperar lo que eran antes, le está diciendo, yo necesito que tú te recuerdes de dónde has caído y que te arrepientas y que vuelva a hacer las primeras obras. Vuelve a hacerla, te va a dar trabajo, pero vuelve a hacerla. Pues si no lo hace, oye lo que dice, vendré pronto a ti. ¿Y sabe para qué viene a ti? Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que tú como creyente, que yo como pastor y creyente, hay un candelero que Dios lo tiene en un lugar que me pertenece a mí. Ese candelero que Dios tiene para ti y lo tiene para mí, tiene condiciones. Y aquí le está diciendo Dios, la condición para que ese candelero siga ahí donde yo lo puse a favor tuyo, es que vuelva al primer amor. Si no vuelve, dice aquí, si no vuelve, entonces yo lo quitaré si no te has arrepentido. Te voy a quitar el candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué eran la obra de los nicolaitas? Bueno, en el siglo II se levantó un grupo de personas que estaban diciendo y predicando que ellos tenían una revelación superior a la de los apóstoles y comenzaron a establecer una secta falsa, llena de mentiras, y estaban confundiendo al pueblo de Dios, y ellos decían que ellos eran los verdaderos, que tenían la verdadera revelación, y negando lo que los apóstoles habían predicado. Dios le está diciendo a esta iglesia de Éfeso, que fue atacada con estos engañadores, estos nicolaitas que surgieron para confundir, pero la iglesia de Éfeso lo enfrentó, como dice más arriba, que ellos atacaron esa falsedad, a lo que se llamaban ser apóstoles, no lo eran, y lo encontró mentiroso. Esa parte
la tenían ellos depositada allá arriba, y Dios le dice, tienes esto bueno, que tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para que ustedes vean que la iglesia no se puede confabular con todas estas corrientes falsas que han surgido hoy, de tantos engaños. Por eso ustedes me ven que a veces yo predico mensajes y doy estudios atacando todas estas falsedades que surgen de tiempo en tiempo para confundir al pueblo de Dios. Entonces le dice en el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál está en medio del que venciere de Dios? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerden aquí, mis hermanos, cuando dice la palabra, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. En otros estudios, yo le hablé de ese árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, y que cuando el hombre pecó, Dios lo sacó del huerto al hombre y puso una espada dando vueltas, cuidando el árbol de la vida, porque si el hombre comía del árbol de la vida ya en pecado, entonces viviría para siempre en un cuerpo pecaminoso. Por eso el árbol de la vida fue guardado por el querubín, y aquí aparece otra vez Dios mencionándolo y diciéndole a la iglesia de Éfeso, diciéndole, al que venciere. Esto deja bien claro que la vida cristiana va a ser, la vida cristiana fue, es y siempre será una gran batalla. Una gran batalla. Por eso la palabra habla de vencer. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Él